Buenas tardes, Ana Concorreo. Buenas tardes a todos. Ya sé que esta es una hora muy difícil para ser capaz de levantaros el ánimo y que estéis muy atentos, que nos entre la siesta. Igualmente, si veo que alguien se duerme, le saco a bailar. Vamos a intentarlo. Bueno, este proyecto, ya como ha dicho, surgió en el curso 2014-2015 con las escuelas de I+D+I para fomentar lo que es el uso de las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo, y con una idea que tuvieron dos profesores de Yeso Los Barruecos, Beatriz es una de ellas, y Rubén Recadera, que es otro profesor que no ha podido venir hoy, pues estaban ellos pendientes siempre de meter nuevas tecnologías en la biología, que no tenían nunca ningún proyecto así todavía a mano que pudieran ellos desarrollar. Yo siempre estaba con el tema de, me gusta mucho el senderismo y el trekking y todo esto, y siempre cuando voy haciendo montañismo y tal, veo los árboles, pero eso, son árboles, y no sé diferenciar, no sé diferenciar un pino de una vez, es decir, ahora ya sí, pero antes no. Y entonces eso fue lo que nos metió en el tema. Ellos directamente saben perfectamente catalogar especies de todo tipo, no solamente locales, sino nacionales e internacionales, y yo sin embargo, pues yo sabía mucho de lo que es llevarlo a cabo en un proyecto de tecnología, pero nada de lo que era la base del contenido. Nos juntamos en unas reuniones para ver cómo podíamos compaginar su sabiduría en ese campo con mi destreza en el otro y a ver cómo podemos desarrollar el proyecto, ¿no? Pues de ahí surgió la idea del callejero verde, cómo poder catalogar todas las especies arbóreas y arbustivas de Malpartida de Cáceres y geolocalizarlas en un mapa. Se nos ocurrió que era una manera también de meterles tecnología y meterles biología a la vez. Entonces, pues de ahí surgió el proyecto. El proyecto en sí, pues pasó con varias fases. Son varias fases muy bien delimitadas y la primera era, pues, enseñarles a los alumnos el uso de las nuevas tecnologías para que ellos, a partir de ese primer contacto con las nuevas tecnologías, pudieran catalogar las especies. Y luego después, cómo tener todos esos datos localizados en una web o en un sistema informático, porque al principio no tenía por qué ser solo web, también podía ser en modo local, con una aplicación. Todo fue surgiendo sobre la marcha según íbamos viendo las posibilidades con los alumnos, ¿no? Entonces, al principio, lo que hicimos fue enseñarles a los alumnos geolocalizar en un mapa cualquier cosa, no solamente ya árboles, pero sí enseñarles a decir, bueno, sabéis manejar un GPS, todos los móviles de hoy en día tienen GPS, pero con un poquillo más de precisión. Entonces, utilizamos móviles y Garmin E3, lo que son GPS móviles, Garmin E320, y este que tengo aquí que es el 30, que tiene un poquillo más de precisión, y le estuvimos dando clases de coordenadas decimales, sexagesimales y UTM. Las que utiliza Google, luego vimos que eran directamente las sexagesimales, que son las que utiliza directamente, y entonces estuvimos explicando aquí los conceptos más elementales de funcionamiento de todos estos dispositivos, ¿no? Una vez que ya se lo habíamos explicado, ya entraban en funcionamiento el otro equipo, que era el de trabajo de campo, que ya llevaban directamente Beatriz y Rubén. Ahora le paso la palabra, me explica toda esa forma de trabajo y luego ya sigo yo con la parte más técnica. Vale, entonces la cuestión era coger un poco de contacto con la vegetación del pueblo y también hacer que la vegetación del pueblo la consideraran ellos parte de su vida y parte de su estar, ¿no? En este pueblo de los árboles, bueno, supongo que la mayoría, los árboles, ¿para qué? ¿Para barrer hojas en otoño? Como que no. Y queríamos meterle un poco el gusanillo de que la botánica y la vegetación también son seres vivos y también forman parte de nuestro día a día. Y se nos ocurrió todo esto que ya os ha contado Rosa. Aprovechamos ese proyecto que nos daban fondos para comprar los GPS y algunas otras cosas que necesitamos y propusimos a algunos alumnos que estaban interesados, porque claro, el trabajo era fuera de horario y tenía que ser por la tarde y luego tenía que ser niños que más o menos tuvieran interés. Hicimos grupitos, establecimos el trabajo, nos repartimos las calles y luego de cada una de las calles y de cada una de las zonas, pues íbamos haciendo la recogida de datos. La recogida de datos consistía primero en coger las coordenadas necesarias, que luego las pasaríamos a la base de datos y con el super trabajo de nuestros maravillosos informáticos, aparecerían en el mapa, por arte para mí de magia. Y entonces teníamos primero eso, coger la localización, después teníamos que, esto he leído para atrás, ¿no? Para adelante, esto he hecho y las nuevas tecnologías para mí. ¿Vale? Otra segunda medida que hacíamos era, a la hora de prever un seguimiento de este trabajo, como iba creciendo, ¿no?, el contorno del tronco, que se mide siempre a 1,30, le hacíamos una foto a cada árbol, le apuntábamos la localización
Y todo eso lo recogíamos en una fichita base de datos que nos preparó Rafa, con sus referencias, con la foto y todo asociado, de manera que todo luego pudiera ir al mapa en el mismo sitio y salir todo a la vez. Cada árbol de manera individual, no cada especie. Cada árbol del pueblo de manera individual. De cada construcción de cada calle, cada uno con su foto y su ficha que supondrá la correspondiente. Así que teníamos los 3 grupos de trabajo, inicialmente estábamos 3 profesores, después nos quedamos 2, aparte de Rafa que hacía toda la parte... ¿Qué más hacíamos con los chicos? Bueno, pues ya que tenemos localizados los árboles, vamos a ver qué árboles son, qué características tienen esos árboles y vamos a elaborar una ficha con las fotos de nuestro árbol, de nuestro pueblo, de la puerta de mi casa, que era lo que queríamos que a ellos les tocara de cerca, que no era un árbol, que era su árbol de la puerta de su casa, y luego pues buscar toda la información adicional que pudiéramos para elaborar la ficha. Aquí están trabajando los chavales elaborando las fichas. También si trabajamos la clasificación, la determinación de especies en el laboratorio, y con todo eso pues ya elaboramos lo que es el callejero verde que tenéis aquí, que va, como veis aquí tenéis fichas, localización, búsqueda, glosario. Hicimos ahí una especie de, ¿cómo se llama?, guía inicial que va saltando de un sitio a otro y nos íbamos a los distintos lugares que tenéis ahí. Bueno, una vez que teníamos ya catalogados en una base de datos todas las especies que había en una partida, o por lo menos en la primera fase, porque no pudimos hacerlo todo de un golpe, porque son cientos y cientos de árboles, en principio se catalogaron 472, y claro, quedaban todavía muchos y veíamos que no nos daba tiempo a realizar la siguiente fase si seguíamos catalogando. Entonces, con ese primer material ya recogido en campo, pues empezamos a hacer una fase de desarrollo y programación. Esta fase de desarrollo se explicó a los alumnos cosa por cosa para que todos supieran cómo se hace, aunque técnicamente, evidentemente, como un primero y un segundo de la ESO, no podía explicar cómo se programa en PHP, no podía explicar a fondo de las bases de datos, no podía explicar cómo realmente se da una aplicación web desde el principio hasta el fin, pero sí los conceptos fundamentales para que sepan que cuando ellos entran en una web hay mucho trabajo detrás. Entonces, empecé desde el principio, desde la compra de un dominio. La compra de un dominio, todo el mundo pone www.elmundo.es y da por hecho que eso está ahí, pero desde esa primera parte hay que saber que eso tiene una fase de compra, una fase de dar de alta. Es decir, desde el principio empezamos a explicar todo lo necesario para poder dar de alta una web. Esa compra del dominio, el espacio web y luego lo que es, primero, esquematizar qué es lo que queremos mostrar con esos datos que tenemos y luego poderlo poner todo en un producto final. Sí. ¿Para ello qué utilizamos? Pues todo software libre. Como estábamos en lo de las escuelas I+D+I, una de las cosas que evidentemente hay que defender era el software libre. Utilizamos programación PHP, supongo que os suena si alguna vez habéis utilizado un poquito de programación. El PHP-MyAdmin, que es para poder gestionar bases de datos a través de la web, tirando de MySQL, que es el gestor de bases de datos que utilizamos en este proyecto. Por supuesto, Google Maps, que es la base de todo, con la API que ellos tienen publicada, que también hay que darse de alta con un número de referencia para que te deje utilizar muchas peticiones simultáneas, porque si no, se puede utilizar solo una. Pero si hay mucha gente visualizando la web a la vez, eso no es trivial. Eso hay que darse de alta, tener un número de API y todo ese tipo de cosas hay que contarlas, porque si no, piensan que la gente eso se hace solo, y eso no se hace solo. En informática, cuando pulsamos un botón, no se hace solo lo que hace ese botón. Hay mucha línea de código detrás, y eso hay que explicar. Por supuesto, después las imágenes hay que tratarlas un poquillo con GIMP para recortarlas, cuadrarlas. GIMP es el gestor de gráficos tipo Photoshop, pero totalmente gratuito. Y todos los documentos, tablas y todo, con la base de datos, por lo que ellos rellenaron, que estaba hecho en LibreOffice. Es decir, ni un solo software de los que veis ahí es de pago, todo es libre. Apache es el servidor web que utilizamos en la propia base de datos y en la propia página web, que también es gratuito y va incluido en el servidor web que contratamos. También les expliqué las diferentes tarifas, es decir, un poco para que ellos vieran todo el desarrollo de CC, que vean que ni siquiera un simple botón se hace solo, todo hay que programarlo, todo hay que configurarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues una web, programada en PHP, y catalogando todos los árboles hicimos unas fichas, esas fichas se pueden localizar y lo mejor es saltarnos directamente a la presentación y ir directamente al producto final, porque para eso está publicado. Lo tenemos aquí y lo veis directamente en el callejero. Esta es la web que está directamente
En la web del instituto podéis entrar, entrando en la web del instituto de Diésolo Parrueco, aquí a la izquierda tenemos Callejero Verde, y una vez que tenemos Callejero Verde, saltamos a esto. La principal sería fichas. Estas son todas las especies que tenemos catalogadas de malpartida de cáncer. Si pulsamos en cualquiera de ellas, por ejemplo, álamo, pues directamente vemos la ficha técnica, podríamos decir así, del álamo. También hay algunas palabras que si pulsamos sobre ellas, o simplemente quedamos el ratón, nos dice a qué se refiere. Es una especie de glosario de términos botánicos para también ir incitando a los chavales al conocimiento de toda la nomenclatura que se utiliza en botánica, ¿no? A los chavales y a toda la y gente. Y a profesores, porque no todo el mundo conoce estos términos, ¿no? Entonces, estas fichas están de todas las especies. Las fichas son generales, una por cada especie, pero luego están catalogados todos y cada uno de los ejemplares que hay de eso en el pueblo. Luego tenemos localización. Si nosotros pulsamos en cualquiera de ellos, por ejemplo en álamos también, ahora vemos los álamos que hay en el pueblo, hay dos, directamente. Si hacemos así, podemos ver dónde se encuentra y podemos ponerlo en modo satélite y vemos exactamente dónde se encuentra. Si ahora pulsamos ahí, vemos la foto de ese árbol concretamente, su nombre común, su nombre científico, qué contorno tiene a 1,3 metros de altura, es decir, qué tamaño tiene ese tronco, y dónde se encuentra en dirección que no sea GPS, sino algo localizable, ¿no? Si quisiéramos ver la ficha, pulsamos ahí, queremos ver la ficha que acabamos de ver del álamo, y pulsamos en el otro, y veis que la foto es otra, ¿no? Es decir, están fotografiados todos los árboles del pueblo. Ese trabajo que han hecho los alumnos junto con los profesores, el trabajo de campo, podéis imaginar el trabajo que llevan. Solo que para los que podemos hacer trabajo de campo, que somos las hormiguitas, no nos parece nada. Lo que nos parece un auténtico milagro es que nuestro trabajito de campo pueda salir ahí, en esos mapas tan bonitos. En búsquedas podemos luego agrupar esos datos, lo que ya se llama el metadata, ¿no? Es decir, cuando tenemos muchos datos podemos hacer estadísticas, agrupamientos, y en este caso pues puedo sacar todos los árboles, arbustos, que sean inferiores a 50 centímetros, mayores o todos directamente. Por ejemplo, árboles que sean grandes, de más de 100 centímetros. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a este, ¿veis? Que aquí ya tenemos árboles que son de un tamaño mayor. Este es justo de 100. Pasamos, por ejemplo, a este. Aquí tenemos uno de 2 metros, una palmera canaria que hay ahí, que además bastante mayor esta palmera. Si pulsamos en la ficha y nos vamos a la palmera canaria, aquí tenemos toda la información para poder saber. En la ficha hemos intentado meter los usos, hemos intentado meter detalles de flor, detalles de fruto, cualquier cosa que sirva para identificar el árbol cuando ellos se preguntan, esta cosa que tengo delante de mi puerta, que es un tronco verde por arriba, ¿qué es? Entonces ahí entran, le pinchan y ya se lo dice todo respecto a ese arbolito o a ese arbolazo que les ha llamado la atención. Era un poco la principal motivación, despertarles la curiosidad, pues como lo de siempre les aburre, pues con cosas nuevas y con métodos nuevos. El proyecto también se hizo con vistas de futuro. Una vez que se ha hecho la catalogación de esos 472 árboles que he dicho antes, también se pensó en hacer el seguimiento del crecimiento. Entonces, uno de los campos que tiene esa base de datos es fecha de la toma de la fotografía, para que una vez que se haga la segunda batida y podamos volver a catalogar el mismo árbol, podamos ver cómo estaba el árbol en el 2006 y cómo estaba el árbol en el 2008. Entonces vamos a poder ver la evolución. Luego, como van a ser las fotos en la misma ficha, se podrá incluso hacer una pequeña animación, o ya veremos, dependiendo del número de fotos que vayamos sacando, ¿no? Pero estaba también ya pensado para hacer eso, tener un histórico de fotografía. Aparte de, como he explicado aquí, de búsquedas, ¿no? Si le damos a todos los ejemplares, que veáis el mapa completo. Se han ido de paseo. No, que no tarde. Bueno, voy a recargar. Es que va un poquillo lento internet. Ahí estamos. ¿Ves? Están todos los árboles. Si hacemos zoom, están colocados todos en la calle. Nos dimos cuenta a la hora de realizar el proyecto, por mucho que explicamos el tema de GPS, explicamos cómo funciona el tema de adquisición de satélites, el tiempo que tarda en cogerse varios satélites para que sea más preciso, pero claro, los chavalines van con el GPS, tienen que catalogar una calle entera y ellos no se esperan a que el GPS se centre y espere, entonces la precisión es más o menos 3 metros,
a veces era más o menos 5 metros, pero claro, si en una calle te equivocas 5 metros en un árbol y otros 5 metros en el otro, al final, como coincida la desviación hacia los lados contrarios, están separados 10 metros. Y claro, como el árbol salía en el patio de su casa en vez de en la calle. O sea, hacia dentro de un techo. Entonces eso ya nos dimos cuenta a posteriori, una vez que estaba realizado todo lo que es el mapeo, y hubo que realizar una aplicación aparte para que ellos mismos pudieran arrastrar el árbol sobre el mapa. Entonces también explicamos cómo utilizar la API de Google Maps para que ellos pudieran mover cualquier elemento dentro de un mapa. Porque estamos acostumbrados a que vemos el mapa y está hecho, pero les enseñamos a que ellos pudieran meter información en mapas de Google. Entonces, cómo arrastrar el mapa para con el ratón, sin tener el GPS, colocar el icono justo en el sitio y que quedara grabado. Y era la manera en la que quedaba en el final, porque os aseguro que cuando estaba con GPS no quedaba en esa fila. Quedaba bastante zigzag porque la precisión de los GPS, por mucho que queramos, pues no es la que nos gustaría. ¿Vale? Entonces, eso fue un segundo repaso que se tuvo que dar. Y por último, que también por supuesto estaba hecho para que tuvieran un conocimiento de todo lo que es de botánica, se hizo un glosario con los términos que más se utilizaban en esas fichas de todas las especies. Cualquier término un poquitito raro que salga en la ficha, pues tiene ya la conexión directa al glosario. Lo pinchas y te explica la palabra. Tomentoso, ¿y eso qué es? Tomentoso, con pelito. Entonces se hicieron una especie de recopilación de las palabras más utilizadas para que también las puedan conocer. Ahora, cuando ya estaba este proyecto maduro, pues yo doy clases en un ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Y claro, explicarle a mis alumnos de un ciclo formativo de informática temas de árboles y de biología, pues les explico un poco como que les da pena. Entonces, aunque ya les metiera la informática, si el tema de base, que era la recopilación de datos, no les interesaba, pues claro, me estaba encontrando con algo que les convencía bien. Se me ocurrió que podíamos hacer un proyecto paralelo de callejero empresarial. Si os dais cuenta, el funcionamiento va a ser más o menos el mismo, pero ahora consiste en sacar todas las empresas que hay en Malpartida. Hicimos una ampliación del proyecto de Callejero Verde y metimos, en vez de los datos que tienen que ver con árboles, los datos que tienen que ver con empresas. Es decir, un árbol no tiene teléfono, ni tiene email, ni tiene página web. En este caso, pues sí tiene. Con el catálogo empresarial podemos tener todas las empresas que hay en Malpartida catalogadas por diferentes actividades. Por ejemplo, multitiendas. Yo tengo aquí actividades multitiendas y me salen las multitiendas que hay en Malpartida. Si yo pulso sobre cualquiera de ellas, ahora me sale la foto de la tienda, el teléfono, dónde se encuentra y el Street View para poder ver la calle de esa tienda en ese momento. Por ejemplo, si yo doy aquí, me sale Street View, pero lo conocéis, ¿no? Y aquí está la multitienda. Y ahora ya que está ahí la multitienda, tiras un poquito más, un poquito, y ese es nuestro principio. Si yo directamente me voy a esa ficha, veis que aquí tengo el teléfono, si está alguna aplicación, por ejemplo Hangout o Skype, para poder marcar el teléfono, lo hace directamente. Y si se visita desde el móvil, se llama directamente a la multitienda en este caso. Lo mismo ocurre pues, con todas las categorías de actividades que hay. También podemos sacar directamente un buscador y decir, quiero todas las empresas que haya en una plaza o en una calle. Yo, por ejemplo, pongo Nora. Conocéis que hay una plaza que se llama Plaza de la Nora en la partida. Y le doy a buscar y me saldrían todos los negocios que hay en esa plaza. Si yo ahora pulso sobre, por ejemplo, esto, me dice que hay una agencia de viajes ahí. Y veis que tengo teléfono, el email, la página web de esa empresa, el mapa y el Street View. Por lo cual todos los negocios están catalogados. ¿Veis? Haces así y ahí lo tenéis. ¿Cuántos hay? Pues todos, directamente. Ahí veis que están todos. Esto también fue un trabajo de campo con los alumnos del ciclo formativo. Se fueron recorriendo las calles, todos los que eran del pueblo hacían de guía a los alumnos que no eran del pueblo y fueron preguntando dentro de las tiendas, dime tu teléfono, dime tu página web, que te voy a meter en una ficha gratis para que estés catalogado y puedas hacer. Así todos, hay algunos que no se fiaban mucho a los alumnos, y aquellas personas. Digo, ¿por qué querrán estos los datos? Digo, ¿no? Que estamos haciendo un proyecto que es para que te cataloguemos y un proyecto de instituto que va a salir luego en muchos sitios y además, si el ayuntamiento luego está dispuesto, pues también le da la publicidad y todo eso. Al ayuntamiento le gustó bastante el proyecto, pero claro, Le gustó más el proyecto empresarial que el proyecto de los árboles.
Todo porque se ha esto hace dicho. que se mueva bastante el comercio local, claro. De hecho, yo te digo que en alguna tienda, y yo mismo he utilizado la aplicación del móvil para encontrarla. Cuando no había ido, por ejemplo, a una papelería que hay de Irene, ¿no? Pues yo directamente digo, ¿dónde estaba? Y me doy y me dice, ir a... Y voy directamente siguiendo el GPS para ver dónde estaba. Entonces, es por utilidad, luego tiene. Sobre todo se sacó para que los chavales vieran el funcionamiento de, habíamos hecho el Callejero Verde, pero con un poco más de incentivo para que los alumnos de ciclo formativo vieran el funcionamiento base, catalogando algo que les podía un poquito más llamar la atención. Vuelvo a la presentación. Venga, ahí deberíamos haber puesto también, aunque nosotros dos somos los que presentamos, deberíamos haber puesto también el nombre de mi compañero Rubén, que los tres fuimos los que tiramos para adelante del proyecto. Rubén Regadera es profesor de ciencias de biología también allí conmigo en el instituto. Los que estuvieron catalogando todas las especies. Bueno, pues como estáis viendo, el Padre Callejero, el satélite, la aplicación vista desde el modo satélite. A ver, amplíeselo un poquito, vamos a enseñar el charca al pueblo ya que estamos aquí. La información emergente con todas las fichas, todo el listado de especies, el glosario y, por último, todo lo que estaba realizado en lo que es la aplicación base de datos en una página web. Pensamos que el mejor funcionamiento era en una aplicación de móvil. Y la aplicación de móvil la hicimos con un lenguaje de programación que se llama App Inventor, que es del MIT, y utilizando conexión de fichas. Es decir, una cosa bastante fácil de explicar. De esa manera, los alumnos fueron los propios los que realizaron la aplicación móvil. Luego yo, por supuesto, les tocaba algunas cosillas para que fuera compatible con todas las versiones de Android, y la tenéis completamente gratuita y sin publicidad. ¿Vale? Porque una de las cosas que queríamos que quedara clara era que fuera accesible a todo el mundo. La aplicación se llama Callejero Verde. Si ponéis en la Play Store Callejero Verde o Callejero Empresarial, sale directamente. Y sería un honor para nosotros que todo el mundo se instalara esa aplicación. ¿Han hecho eso con una App Inventor? Es que yo lo escribí a eso no llego. ¿Qué? Lo uso en clase, me refiero, con esa aplicación. Complicado, Rafael Santos. El mismo. Fichado de Si nos vamos directamente a la web, podemos ver. Permite comprar Si nos vamos directamente a la web, en el Callejero Verde, veis que tiene aquí la ficha y aquí tenemos las capturas de pantalla de esa ficha. Es lo mismo que tenemos en la web, pero adaptado a todos los dispositivos móviles. Creo que se dice por el responsive, ¿no? Para que todos los tipos de pantalla, cualquier resolución, se adaptara a poder ver esa ficha. Con la aplicación de Callejero Empresarial, exactamente igual. Tenemos disponible en Google Play la aplicación con búsquedas, y es realmente donde se le saca provecho a este sistema, porque es donde puedes tener el GPS que te lleve, que te marque directamente el móvil, que te mande un email desde la aplicación, todo desde la aplicación móvil. Aquí estamos las dos versiones, la super eficiente y la romántica, que soy yo. Entonces, pues yo, los arbolitos, y que los niños conozcan los arbolitos. Y la verdad que nos quedó una cosita que no pudimos hacer porque yo tenía en mente que los niños hablaran con sus abuelos. Y que, o sea, que tuvieran un poco de trascendencia social del pueblo. Y que sus abuelos intentaran acordarse de cómo era la plaza cuando ellos eran pequeños, qué árboles había en la plaza, que le contaran historias que tuvieran que ver con, pues yo qué sé, pues me había un árbol allí al lado de la fuente, no sé qué, la castaña que me pegué, que sirvieran un poquito para hacer ahí ese contacto social intergeneracional con la vegetación y los árboles de su pueblo de hilo conductor, de manera que lo vieran como algo suyo, que es la pelea que tenemos los profesores de biología con la naturaleza fuera de las ciudades, muy bien, pero a los de las ciudades parece que no, y a estos de este pueblo pues que tampoco les entra. Y bueno, ahí con lo de los mayores nos dijeron, si aquí no había árboles, si aquí nunca había habido árboles, árboles aquí, y los árboles, que los quiten todos, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí ese puntito que yo, me gustaba a mí que eso, bueno, hubiera salido para adelante, pues ese puntito social no salió. Pero bueno, como experiencia estuvo bien y con este super compañero que tengo el resultado queda maravilloso.
Perdona, ¿qué motor web utilizabas para editar la web para PC? Para editar la web para PC con el Notepad++ directamente, porque está en PHP. Entonces, puedes imaginar que está hecho directamente en bloc de notas. No utilizamos ningún framework ni ningún programa de edición. Directamente código HTML y código PHP. Sí, sí. Esa parte la hicimos con los alumnos de ahora esta parte la estamos también ya moviendo para que, como he comentado antes, profesores del Departamento de Lengua y Literatura también utilicen el Callejero Verde, que es algo que no teníamos antes pensado, pero surgió. Porque hay muchísimos poemas, muchísima literatura que está basada, por ejemplo, en el almendro, en el olmo, el manchado. Pues, qué cosa más bonita que sería que una profesora de lengua se lleve a los alumnos a la zona de olmo y se pongan a hacer un poemario en el que la base de los poemas son los olmos. Entonces es una cosa que, como ya la tienen localizada, solo saben dónde están, pueden ir directamente. Y es una cosa que no teníamos nosotros antes pensada, pero ha surgido de la posterior. Para pasarlo luego a Android, Que salga la ¿había ficha del mucho poema, problema? ¿no? ¿Había aprovechado mucho código? Muchísimo código. Sí, porque desde el principio, aunque no tendríamos la aplicación, sí pensamos en lo de las diferentes resoluciones de pantalla, porque hoy en día no hay dos iguales. Entonces una de las cosas que sí hicimos fue que se adaptara rápidamente. Y claro, eso desde el primer día. Entonces una vez que lo pasamos al móvil, como ya era que fuera compatible con Android. Android, sabéis que desde la versión 2, 3, 4, la 5, la 6, ahora la 7. La 7 con la 6 se lleva fatal. Anoche estuve actualizando esta parte precisamente para que funcionara con el 7. Y ahora os respondo yo a una pregunta que no me habéis hecho, me haréis, pero es que, ¿y qué pasa con los iPhone? Bueno, pues iPhone, como se adapta perfectamente a navegar por la web, puede entrar directamente en la web y lo puede ver perfectamente. Que aparte que es que no tengo ningún iPhone, si hay alguno aquí con la sala que... Si alguien le regala un iPhone, le hace la no tengo programación ninguno, para pero me vendieron. Bueno, voy a poner ahora un vídeo Espera un poquito, Rafa. Vamos a una sugerencia, y es que cuando vuelváis a actualizarla, cuando la hagáis otra, incluyáis el patrimonio y la historia de Malpartida, que tiene mucha, incluyendo pues los barruecos. Sí, primero era el tenéis urbano. dólmenes, tenéis pinturas, y eso sería, yo creo que sería interesante. Claro, si la catalogación, una vez que le hicimos de los árboles y luego ya lo hemos hecho de empresa, yo ya hemos visto que podemos catalogar cualquier cosa. Ahora estamos en una tercera fase que no quería comentar porque no estaba todavía terminada y no queríamos que nos la pisaran, pero bueno, como está ya aprobada por inspección y todo, lo podemos contar, que es el Proyecta, sabéis que esto que ha salido del Proyecta terminado de arroba, ¿no? Pues entonces estamos haciendo la catalogación ya no solamente de las especies arbustivas y tal del pueblo, sino de todas las flores, plantas y todo de todos los alrededores, empezando por el instituto. Vamos abriendo el radio de acción y hemos empezado por el propio instituto. Y le estamos añadiendo una opción más que esta, no está puesta, que es el recorrido. Entonces las hemos numerado para que un profesor empiece con un grupo de alumnos y ya vaya por orden. Ahora va a hablar de esto, voy a ver lo siguiente. Y estamos haciendo una audioguía de plantas para que un alumno, un padre o cualquier persona se pueda instalar la aplicación y pueda ir por el pueblo escuchando el recorrido botánico de lo que estamos haciendo. Y claro, pasarlo de botánico a histórico es cuestión de catalogar la historia. Que está catalogada. Está catalogada. Y hacerla mejor, porque lo que está catalogado oficialmente siempre quedan muchas cosas que, si hablas con los mayores del pueblo, te dicen que eso está ahí y nadie sabe que está ahí. Hay una escuela taller que hizo ya una catalogación y os aparece en un libro, lo podéis encontrar en su página web y está, esa está ya geoposicionada, lo único que tiene es que... ¿De la escuela taller de allí Malpartida? De la escuela taller de Malpartida. Existe un libro en el que está, no está muy preciso porque yo he leído pero vamos, está y bueno, da un paso. Nos apuntamos de eso, a la geografía histórica. Vamos a ver ahora la aplicación móvil en acción. Se puede sacar el listado de empresas, se puede buscar, a la derecha están las iniciales, me se ve un poco más porque está ahí en azul, son las iniciales de los negocios y puedes saltar directamente al listado. Una vez que tienes la empresa, le das y te salta la ficha. Si pulsas en el icono del mapa, podemos llamar directamente, podemos mandar el email, automáticamente se rellena el destino, solo me quedaría escribir. Podemos utilizar Google Maps o el TomTom si está instalado en el móvil para ir al sitio.
y está todo integrado en la aplicación para que sin salir se dé la aplicación sin no tener que utilizar nada más. Es un catálogo de todo. Le hemos puesto incluso en la parte de crédito un email de contacto para que cualquier empresario que vea la aplicación y vea que no está o tiene algún fallo en sus datos, que se ponga en contacto con nosotros, que gratuitamente le damos de alta. Eso que queríamos mover. Es cuestión de que ellos mismos lo conozcan que está para que quieran estar. Cuando lo vean que ellos faltan, no digo yo que enseguida digo porque no estoy yo. No ha habido nadie que yo visité que dijera que no quería. Porque alguna vez pasaron algunos que decían que esto para qué era, primero de aquellas personas y ya directamente lo regalaron. La cosa es que son 2 años de trabajo de 2 cursos diferentes de callejero verde y callejero empresarial. Intentar resumirlos en media hora, se nos quedan muchos detalles importantes fuera. Y tampoco queríamos entrar en detalles muy técnicos porque no es una ponencia de informática. Es más del uso de la tecnología y de la innovación y las prácticas TIC. Entonces lo que hicimos fue involucrar a los alumnos para que sepan manejar todas las herramientas y sepan que todo tiene un esfuerzo detrás. Que no cuando ellos le dan a una aplicación, eso está ahí porque venía con el móvil. Ahora, hay una cosa que sí hizo una encuesta y me llamó mucho la atención. Dijimos, venga, vendemos la aplicación y que la gente pague por ese trabajo. Y entonces decía, sí. Y la encuesta la hice sencillísima. Digo, ¿cuántos de vosotros habéis comprado alguna vez una aplicación de móvil? Ninguno. Entonces, una simple cosa como decir, le voy a ponerle 50 céntimos a la aplicación, ya sabíamos de antemano que iba a haber muchísima gente que solo porque costara 50 céntimos no le va a comprar. Solución totalmente gratuita, sin publicidad, puesta en el niño del instituto y así todo el mundo que la quiera, la tiene. Porque es algo que en la encuesta salió. Digo, me puedo gastar 600 euros en un móvil, pero luego no me gasto 50 céntimos en una aplicación. Es algo que es así son. Y si tenéis alguna duda, si no tenéis GPS, lo que hemos con el móvil, el tema de revisión. El móvil también lo hace. Lo que pasa es que la revisión ya no es de 3 metros, ya es de 5 o 6, pero luego te puedes desarrollar una pequeña app para mover esos puntos que has leído y luego recolocarlos. Porque la precisión de lectura de inicial siempre va a ser. Estamos pensando, por ejemplo, en Mérida, en Metrojack, a lo mejor la revisión de 5 metros no es tan importante como el tren, es más así. Entonces, a lo mejor el móvil, pues sí, ahí. Para un negocio era menos importante, porque te daba igual 3 metros arriba abajo porque sabes ya que está en esa parte de la nube. Pero cuando eran árboles que están en fila, se notaba mucho. Sobre todo porque los desvíos de la precisión no van hacia el mismo lado. Uno va para allá, el otro va para allá y al final salía identificado. Pero eso se solucionó adaptando luego los puntos a los desastres. Una pregunta sobre el... Ha dicho con el Google Maps, volvisteis otra vez a recolocar lo que sean los mapas. ¿Puedo preguntar? Sí, realizando una pequeña aplicación en PHP en la que cargaba la base de datos y luego hay una tecnología que se llama Ajax. No sé si suena Ajax, que es recarga de páginas en modo dinámico para que cuando arrastro se crea un evento de drag and drop y automáticamente se carga la página y graba la base de datos. Y cambian los números de la base de Es datos. una manera de recargar una página web por debajo sin que se cargue realmente y no se vea. Entonces, de esa manera, al mover, se produce un evento, cargo un PHP que actualiza la posición a la que se llama Ajax. Es un poco más de informática más que de biología en ese aspecto, pero sí, lleva su cosita de programación PHP. ¿Alguna duda más? ¿Cómo has hecho la captura del vídeo?